Romanos capítulo 16, versículos 19 y 20. Romanos 16, 19 y 20. Si alguien al rato quiere seguir la transmisión, bueno, vamos a estar predicando, vuelvo a repetir, en la iglesia de Filadelfia. Y por la tarde, a las 5 de la tarde, estaré predicando en la iglesia en unas bodas de oro con nuestro hermano Porfirio Carretero. Me da gusto estar porque es un hombre de los cuales ya quedan pocos en cuanto a la palabra, la doctrina. Y me toca estar en la iglesia con él predicando. Así que si gustan, a las 5 de la tarde, no sé por qué página lo vayan a transmitir, no sé por qué página ellos se muevan, o si lo vayan a transmitir, yo me imagino que sí. Creo que el hermano Carretero tiene su propia página, ¿verdad? Entonces, a través de Éfeso Radio. Bueno, entonces si ustedes gustan, por ahí nos estaremos saludando. Espero que me escriban y me digan: hermano, soy de la iglesia Benecer, saludos. Y si no me saluda, pues ya ni modos. Romanos 16, 19 y 20. La palabra del Señor dice de la manera siguiente, dice así: porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestra. Permite, Señor, que podamos gozarnos y podamos, Señor, sentir tu presencia a través de tu palabra. Te ruego, Señor, que tu nombre sea glorificado en todo, por tu misericordia. Habla, tu iglesia escucha. Amén y amén. Ocupe su lugar. Y escuchando o leyendo más bien lo que la Biblia nos enseña, dice: porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Si usted se da cuenta, la obediencia es algo que se ve. ¿No es así? Es algo que se ve. No es algo que se dice. Es algo que se nota, es algo que tiene que notarse, es algo que tiene que reflejarse. La obediencia, entendemos también que es la llave a las bendiciones del cielo. Porque aquí el apóstol San Pablo está halagando a los hermanos en Roma. De quien menos se esperaba Pablo, de quien menos él esperaba que respondiera la iglesia, era la iglesia la que estaba respondiendo, la iglesia de Roma. Pablo había salido de entre de ellos, de los gobiernos romanos. Pablo había trabajado con esa gente y Pablo sabía que era gente dura, gente, permítame usar esa palabra, gente necia, gente de duro corazón, gente que no aceptaría por nada el sacrificio de Cristo. Y si no aceptaría el sacrificio de Cristo, pues menos viviría dando frutos como cristiano. Y dése cuenta de algo: es a ellos a quien Pablo, a casi a varios los exhorta, a la iglesia de Filipo, a la iglesia de Tesalónica, a la iglesia de Corinto, a casi ellos siempre los anda exhortando y les anda diciendo: pero es que ustedes, se oye que entre vosotros hay fornicación, hay adulterio, tal fornicación que ni los paganos viven. Fíjese cómo Pablo está regañando, amonestando a las iglesias que ya eran iglesias cristianas. Pero ahora Pablo llega a Roma y se encuentra con una sorpresa. Pablo se da cuenta que la iglesia de Roma era una iglesia, ¿qué cosa? Obediente. Y que su obediencia no la vivían solo dentro del templo
o no la vivían solo, amados hermanos, en sus reuniones. La obediencia era tan notoria que la gente de afuera se daba cuenta. La gente que estaba en la calle, la gente que caminaba, los vecinos, los amigos, todos se daban cuenta que la iglesia de Roma era una iglesia sumamente, ¿qué cosa? Obediente iglesia. Era una iglesia obediente. Tan es así que la está elogiando y le está diciendo: qué bárbaro. Su obediencia a mí me produce, ¿qué cosa? Gozo. Pero quiero algo, dice Pablo, quiero que sepáis ser sabios para el bien e ingenuos para el mal. Es decir, sean sabios para el bien y al mal ignórenlo. Pero nosotros a veces hacemos, ¿qué cosa? Somos sabios para el mal porque nos las ingeniamos, ¿no es así? Nos las ingeniamos, hermanos. Parece que tenemos un don de sabiduría. Lástima que lo tenemos para el mal. Porque el que va a pecar, el que va a cometer pecado de adulterio, de fornicación, fíjese que a veces no es necesario, iglesia, no es necesario que tenga, hay hermanos que me han dicho: mire, hermano, para que ya no tenga yo problemas con mi esposa, le voy a dar el celular a mi esposa, se lo voy a dar y ya no y ya me evito problemas. Hay esposas que son ingenuas o viceversa. La esposa que engaña al esposo dice: pues le voy a dar el celular a mi esposo para que ya vea que no lo engaño, ¿verdad? Y hay hermanos que me han dicho: ay, hermano, ya gracias a Dios ya no me va a engañar. ¿Por qué, hermano? Ya me dio el celular. Bueno, está bien. Aunque está en la práctica, está visto que no hace falta el celular para engañar a nadie. Hay 1001 formas para hacerlo. ¿Y cómo se la ingenia el hombre? El hombre se da maña y dice: pues no tengo el celular, pero aunque sea con señales de humo, pero voy a comunicarme con la otra. O la mujer dice, ¿verdad? Voy a comunicarme con el otro. Y me ha tocado a veces hermanas que me dicen: mire, hermano, ya me dio el celular mi esposo, ya ahora sí las cosas van a cambiar. No me queda otra más que decirle: pues gracias a Dios y esperemos que así sea. Pero en la práctica hay muchas maneras. Entonces dése cuenta cómo Pablo sabía y decía: hay muchos que se dan mañas para que sean sabios para el bien, para el mal. Y para el bien se hacen que no saben hacer las cosas. Pero ojo, vamos a hablar de la obediencia. Vamos a hablar de la obediencia, iglesia. Y entendamos que la obediencia es la llave a las bendiciones. Cada uno de nosotros hemos aprendido a través de los años que para alcanzar o adquirir algo tenemos que obedecer. Mostrar obediencia a aquel que nos puede dar lo que buscamos. Ejemplo: los hijos a los padres, el empleado al patrón, el hombre a Dios. Tenemos que ser, ¿qué cosa? Obedientes, iglesia. Tenemos que obedecer. Mire, número 1, la obediencia. Vamos a hablar de la obediencia, pero voy a dividirlo en el inciso A. ¿A quién debemos obedecer? ¿A quién debemos obedecer? Y yo puse aquí número 1: la obediencia debe practicarse dentro de la familia. ¿Cómo dije, iglesia? La obediencia debe practicarse dentro de la familia. ¿Y usted qué dice? ¿Será o no será? ¿Sí? ¿Seguro? Yo creo que la buena enseñanza a la obediencia debe empezar en el hogar, iglesia. Por lo tanto, debemos ser obedientes dentro de nuestra propia casa. No es posible que tratemos de ser obedientes a Dios, a la iglesia, al pastor, y dentro de la iglesia o dentro de la familia seamos desobedientes. No hay obedientes así, hermano. Hay hermanos que a veces dicen: hermano, lo que usted diga, eso hacemos, hermano. Pero en la casa nada de obediencia.
Así que en la familia se debe vivir la obediencia. ¿Y cómo está el orden de la obediencia? Número 1, las esposas. Vamos a leer qué dice Efesios. Vamos a la palabra del Señor, hermanos. Efesios capítulo 5, versículo 21 y 22. Vamos a ver cómo está el orden de la obediencia en la familia. Efesios 5, 21 y 22. ¿Cómo dice? Someteos unos a otros en el temor de Dios. Y luego dice, viene la obediencia. Las casadas, a ver, hermanas, yo quiero que ustedes lo lean porque como que se hacen que llora el niño, llora la niña. Si está llorando el niñito, la niñita, llévelo afuerita. A lo mejor quiere respirar tantito, hermano. Llévelo tantito, que le pegue el sol, el airecito. Yo a veces le digo a los hermanos en la iglesia de Filadelfia, cuando digo que está llorando su niño, le digo, hermano, si está llorando su niño, no sea malito, llévelo afuerita, cálmelo, dele un dulce y dele unas nalgadas. No, pero no es cierto. No, eso olvídese. No, llévelo afuerita. A veces nosotros los grandes ya nada más estamos viendo a qué hora se acaba el culto, imagínense los niños. Entonces es necesario, llevemos afuera para que también no interrumpan el ambiente aquí adentro. Amén, hermanos. Efesios capítulo 5, versículo 21 y 22 dice la palabra del Señor: someteos unos a otros en el temor de Dios. Imagínense que le quitemos la palabra el temor de Dios y le dijimos nada más someteos unos a otros. Pues sería un reverendo relajo la casa, ¿no es así? Golpes, cachetadas, guajoloteras, jalones de greñas, jalones de coletas. Que ya veo que ya las hermanas de hoy ya no usan coletas. Prefieren andar greñudas que con coletitas, ¿verdad? Porque ya andan a la moda, ya andan de pelo suelto. Así las hermanas, ¿verdad? Ya no se hacen su coletita. Dicen, no, hermano, eso ya pasó de moda. Bueno, imagínense que a la Biblia o al Señor se le hubiese olvidado poner eso en el temor de Dios. La Biblia diría, someteos unos a otros y nada más. Pero qué bueno, porque, ojo, papás o esposos, esposas, la Biblia dice, en el temor de Dios. Ahora, quiero que lean las hermanas. Verso 22, fuerte, ¿cómo dice? Las casadas estén sujetas. Veamos cómo la Biblia nos da el orden de la obediencia. La obediencia debe comenzar ¿desde dónde? ¿Y desde quién? ¿Desde los hijos? ¿Quiénes deben enseñar obediencia? Los padres. Si mi hija quiero que sea obediente, debe ver que yo como padre soy obediente. Hermana, si usted quiere una hija obediente, temerosa de Dios, debe ver que usted es obediente en la casa. Porque si usted se le pone al brinco al esposo, si usted nada más está a la expectativa de que le diga algo para que usted le brinque, ¿verdad? Y le contradiga, la hija y el hijo nomás va a estar, ¿qué cosa? Va a estar viendo. Y cuando usted le diga, tienes que obedecer, tú cállate, mamá. Tú cállate, papá. ¿Qué ejemplo me das? ¿Tú obedeces a mi padre? ¿Obedeces a mi madre? ¿Quieres que yo te obedezca? El orden no es ese. Ahora, yo puedo agarrar el cinturón y hacer lo que me obedezca, pero la Biblia dice en el temor de Dios. Sé ejemplo en todo. Dice el apóstol, sé ejemplo en todo. Así que para que yo pueda enseñar obediencia, debo ser ¿qué cosa? Obediente. A ver, esposa mía, mi amor, porque debe haber palabras también bonitas para la esposa. No es que llegue el esposo y le diga ya, a ver tú señora, ponte, dame rápido de comer, o si no vas a ver cómo te va. Tampoco es la forma, porque la Biblia dice en el temor, y dice someteos unos a otros. O sea, es decir, sobrelleven la situación para que entonces haya obediencia. Dicen por allí que en la forma de pedir, ¿cómo, hermanas? En la forma de pedir, sí se lo saben. Qué bueno, gracias a Dios. Pues sí, así es. En la forma del pedir está el dar. Pero si usted, hermano,
llega con el temor de Dios y le dice hija o esposa, o ya aunque no hija o esposa, si le dice, oye tú María Petronila Rufina, sírveme de comer por favor, yo creo que la esposa, mirando esa forma de hablar, pues tendrá que servirle. La Biblia dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. La obediencia comienza desde casa. No le podemos decir a los hijos, tienes que obedecer, si no nos ven a nosotros, ¿qué cosa? Obedecer. Así que, iglesia, ese es el orden. Y luego el versículo 23, pero bueno, quiero decirle algo. En la esposa, la Biblia la considera mujer, ¿qué cosa? Virtuosa. El corazón de su marido, dice la palabra del Señor, el corazón de su esposo está confiado en ella, porque engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Ay, hermano, la Biblia es clara. La mujer que teme a Jehová, la mujer que se somete a Dios, la mujer que se somete a su esposo en el temor de Dios. Someter no es si lo que tú digas, lo que tú quieras, eso hago, yo soy tu esclava. Eso no es someterse en el temor de Dios. Someterse en el temor de Dios es tener los dos las mismas cosas en común. Amén, hermanos. Es tener las mismas cosas en un acuerdo. Estamos sometiéndonos. No es porque hay muchos varones que dicen, ya oíste, te debes someter, así que te quiero, cuando yo pase frente a ti, agacha la cabeza. No, si no es una gatita, no es una esclava. Dios no te la dio para que hagas de ella lo que a ti se te venga en gana. No, la Biblia dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Si Dios la hubiese querido hacer tu esclava, créeme que el Señor la hubiese sacado ¿de dónde? Del pie. Trátala con el pie, a puntapié, patéala si quieres. Tampoco te la dio el Señor, tampoco la sacó del ser humano, tampoco la sacó de la cabeza, del cerebro, para que sea la que la mandona, para que sea no, para que sea la que da la última palabra. Aquí no se hace nada si mi esposa no lo autoriza. Oiga, no, hermanito, póngase bien sus pantaloncitos. Póngase bien sus pantaloncitos, porque se le está subiendo la mujer a las barbas literalmente. ¿Es malo eso, pastor? Cuando un hombre deja de funcionar como varón en cuanto a su responsabilidad en el hogar como cabeza, alguien tiene que tomarlo, y es cuando la esposa dice, pues si tú no, papito, yo voy. Pero pregunto, ¿ese es el orden que Dios manda? ¿Se estará viviendo conforme a la palabra del Señor? No. El hombre es la cabeza del hogar. Así que, hermanas, no es necesario ser en cuanto a tener una belleza extraordinaria y exteriormente, no, para que el hombre se someta. No, hermanos, la Biblia dice, la mujer habla y dice, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, la mujer que se somete a Dios, esta tendrá el respaldo del Señor, tendrá la gracia de Dios, tendrá la ayuda de Dios, tendrá el favor de Dios, tendrá a Dios de su lado. Amén, iglesia. Pero es el orden. Así que dice la Biblia, hablando de la mujer en obediencia, dice Proverbios 31, esta se levanta y sus hijos la llaman como bienaventurada, y su esposo también la alaba. Dese cuenta. Pero la mujer debe someterse en el temor
de Dios. Y dije que someterse en el temor de Dios es tener las cosas en común acuerdo. No es tampoco que el hombre quiera hacer lo que él dice por sus pistolas, porque se cree Pancho Pantera, oiga usted, o se cree Pancho Villa el Señor y dice por mis bigotes lo voy a hacer. No, tampoco funciona así, porque la mujer fue tomada de la costilla. Y si fue tomada de la costilla, fue tomada de cerca del corazón. ¿Para qué usted cree que fue tomada de cerca del corazón? ¿Sabe qué? Para amarla. Así que, hermanos, ese es el orden. La esposa, obediencia al esposo. Luego dice el versículo 23: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Verso 25: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Los maridos, los esposos, deben obedecer a Dios. Ese es el orden. La esposa obedece al esposo, el esposo obedece a Dios, y por lógica, por resultados, ambos estarán caminando de la mano del Señor. Maridos, obedezcamos a Dios amando a nuestra esposa como Cristo ama a la iglesia. Y luego viene: hijos, obedeced a vuestros padres. Se da cuenta, la esposa obedece al esposo, el esposo obedece a Dios, y ambos obedecen a Dios, y habrá como resultado Efesios capítulo 6 versículo 1 al 3. ¿Cómo dice la palabra del Señor? Veamos, si yo como esposo, si mi esposa y yo obedecemos a Dios, ¿qué va a haber de resultado? Efesios 6:1. ¿Cómo dice? Hijos, obedeced al Señor, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Hijos, obedezcan. Eso se lo aplicamos seguido a los hijos nosotros los padres. La Biblia dice: honra a tu padre, y tienes que honrar. Pero si a los hijos les diéramos el derecho de réplica, porque a veces no se lo damos. A veces los hijos nos quieren decir algo y decimos: tú te callas, cállate, soy tu padre. Si no, vas a ir a recoger tus dientes allá a la calle, cállate. Pero a veces los hijos nos quieren decir algo, y no precisamente nos quieren gritar, no precisamente nos quieren faltar el respeto, nos quieren recordar. Cuando usted le dice a los hijos: tienes que obedecer, la Biblia dice, los hijos podrían decir: sí, papá, pero también la Biblia dice que tú te sometas a Dios, que tú obedezcas a Dios, que tú camines como a Dios le agrada. Cuando tú camines como a Dios le agrada, nosotros iremos detrás de ti. Ese es el orden. Debo vivir la obediencia ¿desde dónde? Desde casa. Desde casa debo vivir. La esposa sujeta al esposo. Pero el esposo sujeto ¿a quién? Sujeto a Dios. ¿Y cree que un esposo sujeto a Dios va a tratar a la esposa con la punta del pie? ¿Cree que un esposo temeroso y que honra a Dios va a gritarle a la esposa y va a insultarla? ¿Cree que el esposo que se somete a Dios va a decirle a la esposa: es que eres ignorante, eres inútil, no sabes hacer nada? ¿Cree que esas sean las palabras de un esposo temeroso de Dios? No. Un esposo temeroso de Dios, dice la palabra del Señor, que es paciente. Dice que el amor todo lo soporta, todo lo puede, todo lo sufre, no se envanece, no hace nada para sí mismo. El amor es compartido. Oiga usted, cuando nos damos cuenta de eso, ese es el resultado de someterse a Dios. Una persona que se somete a Dios no es orgullosa, no es vanidosa, no es jactanciosa, no es prepotente con sus hijos, no es grosero con su esposa. No, al contrario, los ama, porque el esposo depende ¿de quién? De la fuente del amor. Amén, iglesia. Ese es el orden, la obediencia. Si yo quiero que mi hogar sea un hogar que Dios lo bendiga, necesito poner en orden ¿qué cosa?
mi casa. Necesito poner en orden mi casa. Y para poner en orden mi casa necesito platicar. A ver, esposa, a ver, esposo, a ver, hijos, vamos a reunirnos, vamos a platicar. Estos últimos años, o si no es que de siempre, hay esposas que dicen, yo, hermano, cuando yo platico a veces con las esposas, me dicen, hermano, yo tengo 30 años de casado, 20 años, no sé lo que es una palabra bonita de mi esposo. No sé, una palabra que chaparrita, gordita, mugrosita, porque bueno, hoy también se usa como cariño, ¿verdad? Mugrosita, bonita, muñequita. No sé lo que siempre son gritos, siempre son malas palabras, son insultos, son faltas de respeto, desde que yo me acuerdo. Bueno, pues entonces lo que está haciendo es que hace falta poner el orden bíblico en la casa. Si yo obedezco a Dios, mi esposa obedecerá a Dios y mis hijos obedecerán a Dios. Es un orden ya visto. ¿Se acuerda de a ver, quién fue el primero que entró al arca? ¿Los hijos de quién? ¿Los hijos de Noé entraron al arca primero? ¿Quién entró primero al arca? Noé. Imagínense a Noé en el arca. Ya está el arca, ya Dios le dijo que va a destruir la tierra. Y imagínense, Noé pudo haber dicho, a ver, hijos, súbanse al arca, ya nos vamos, órale, súbanse. A lo mejor los hijos pudieron haber dicho, pero es que no queremos. No, ¿cómo no? De que suben, suben, y si no, yo los subo, aunque sea de las greñas. ¿No pudo haber hecho eso Noé? Sí lo pudo haber hecho. ¿Cómo subió la esposa de Noé? ¿Qué le dijo Noé? ¿Te subes o te agarro aunque sea cachetadas? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué subió la esposa? ¿Por qué subieron los hijos de Noé? ¿Sabe por qué? Porque Noé subió primero. Noé pudo haber usado un garrote, una vara para subir a los hijos y a la esposa, con tal de salvarlos. Pero no, Noé dijo, no, yo voy a obedecer a Dios. Al obedecer yo a Dios, mi esposa va a obedecerme a mí. Y al obedecer mi esposa y yo a Dios, mis hijos nos obedecerán. Yo me imagino a Noé subiendo al arca así de, pues ya está, no creo que mis hijos quieran subir, porque ni siquiera le ayudaron a construirla. A lo contrario, la gente y la familia hablaba de Noé y decía qué cosa, que estaba qué. ¿Cuándo ha llovido? Noé les decía, viene el día, el diluvio, Jehová habló, va a destruir a la tierra porque el pecado ha subido. Está loco, ya está viejo, ya le patina el coco al viejo. Yo me imagino a los hijos de Noé así como cuando hacemos algo mal nosotros y los hijos se avergüenzan de nosotros los padres. No, a veces, oiga usted, yo me acuerdo que una ocasión fuimos al kinder a dejar a mi nena, la más chiquita, a la escuela. Y recuerdo que fueron unos muchachitos con su hermanita. Y después llegó su mamá de la niña, pero la mamá de la niña estaba quemadita de la cara. Había sufrido una quemazón y la cara la tenía deforme. Y cuando llegó la mamá con un bastón, los hijos le dijeron, ¿para qué viniste? Quiero ver a mi hija entrar al kinder, dijo. Siquiera quiero verla. Y hubo una de ellas que le dijo, lárgate, nos das vergüenza. Pero quienes sabemos la historia de la señora, pues nos enchilamos, porque la señora se quemó la cara, se quemó el medio cuerpo, precisamente porque su casa se estaba quemando, y salvó a sus hijas, entró a salvarlas. ¿Cómo la ve? Y como resultado ella resultó quemada, pero las hijas se salvaron. Y una de ellas, grosera, le dijo, lárgate, nos das vergüenza. Dentro de mi corazón
yo decía, escuincla mugrosa, te hubieses chichinado. No es, de hecho, no estarías acá si no fuera por tu madre. Muchos nos avergonzamos a veces de los padres. Y yo me imagino que los hijos de Noé se avergonzaban, a lo mejor. Y decían, ay no, qué pena con el viejo loco gritando en las calles que va a llover. Y la gente decía, pero ¿cuándo ha llovido? Ni sabemos lo que es eso. Imagínense que el Señor le hable esta hora, hermano Nico, y le diga al Señor, avisa, sal a Ocotlán y avísale que van a llover piedras de 4 metros de ancho. No, ¿qué Señor? No, pues que avísales, o que les avise el pastor, como yo, ¿verdad? O van a caer, no sé, algo que no haya caído sobre la tierra. A ver, dígame algo. ¿Quién dijo Goxilas? Imagínense que el Señor nos mande a decir algo que no ha pasado y nosotros andemos ahí en todo Ocotlán con la bocina. Dice Jehová que va a pasar esto. Yo creo que los hijos dirían, ya métete con tu porquería de bocina, mamá. Métete, por favor, no hagas vergüenza. Lo mismo pudo haber pasado con Noé. Ya cállate, papá, ya cállate. Y Noé dijo, de seguro no van a subir, pero yo voy a obedecer ¿a quién? Yo voy a obedecer a Dios. Y dice la Biblia que subió al arca. Me lo imagino pasos lentos, pensando, subirán o no subirán. Y si no suben, se van a perder, porque Jehová lo dijo que va a llover. Y dice la Biblia que se subió, y estando arriba, puedo imaginar que de reojo miró hacia atrás. Y la esposa y los hijos burlándose. Pero como vieron a Noé subir, dice la Biblia que enseguida los hijos subieron. Vamos a subir, vamos, tenemos que hacerlo. El viejo ya subió, ¿cómo lo vamos a dejar? Tenemos que subir. Subieron. Y viene lo más difícil, que la esposa obedezca. Sí, porque se crea el nivel, ¿verdad? Dice, no, tú y yo, mira, iguanitas, ranitas, estamos al mismo nivel, así que no me grites, porque lo que me digas te lo digo, lo que me hagas te hago, no me voy a dejar, ya basta de ti. Y si me pegas te pego 2. Tú dices, ya, esas son las esposas de hoy, ¿verdad? Y me decía una hermana, ay hermano, pero es que no éramos así. Así nos obligaron a hacer ustedes. ¿Ustedes por qué vamos todos a pegarle a usted o qué? ¿Ah? Y puedo imaginarme los hijos ya arriba diciendo, híjoles, mamá no quiso venir, papá, déjenla, obedezcamos a Dios nosotros. Y dice la Biblia que enseguida subió la esposa. Y no solo la esposa, subieron también ¿quiénes? ¿Quiénes? No, antes de los animales. A ver, subió Noé, la esposa, los hijos y las nueras. ¿Ya ves cómo puedes ganarte a la familia? ¿Ya ves cómo te puedes ganar al suegro enojón, berrinchudo, paganote? ¿Ya ves cómo puedes ganarte a la suegra? Bueno, con decir suegra ya es decir todo. ¿Ya ves cómo puedes ganarte a la suegra? Muchos dicen, ay, es que la suegra es caso perdido. O sea, yo creo que el infierno va a estar lleno de suegras. Eso me decía un varón, yo no lo creo ni lo predico eso. Eso me decía un varón, ay pastor, yo creo que va a estar lleno de suegras allá abajo. Y una vez un hermano nos decía, al hermano Jorge y a mí, y a varios que estábamos allí, nos decía, la vida es como andar en el barco. ¿Es así, Jorge? Como en el barco, dice. La vida es como andar navegando. La familia somos el barco, y la suegra es el huracán. Ya sabe que, no, yo amo, bueno, Dios bendiga a todos, ¿verdad? Las suegras.
Bienaventurado Adán. No, Dios bendiga a las suegras, Dios las bendiga. Les mandamos un fuerte abrazo y vamos a mandarles un oso para que les dé ese abrazo de oso, ¿verdad? Dios las bendiga mucho, Dios las bendiga mucho. Ya no me meto en problemas porque estoy seguro que me van a responder. Las queremos mucho. La obediencia, dése cuenta. Adán o Noé, perdón, se ganó a la familia obedeciendo ¿a quién? Obedeciendo a Dios. ¿Ya se dio cuenta cómo está la situación? No es cosa de que, a ver, tráiganse al pastor que eche agua bendita, tráiganse nada, no, eso no es nada de eso. Tráiganse al cura que se aviente 2, 3 rosarios, que a lo mejor está endemoniada la casa o no sé qué pasa, pero no es eso. Hay hermanas de la iglesia virtual que me escriben: pastor, ore por mí, por mis hijos, no son salvos, me hacen la vida imposible, mi esposo se burla de mí y esto y el otro. Sométase a Dios, hermana, sométase a Dios, hermano, sométase a Dios. Lo demás lo hará el Señor, porque su palabra dice: cree en el Señor Jesucristo tú y serás salvo toda tu casa. Ahí está. No es el mejor ejemplo de que a través de la obediencia se ganó ¿a quién? A toda la familia. Pero yo lo he puesto de ejemplo, hermano, porque pasa esto. A veces hay nueras cristianas, suegras inconversas, y la nuera cristiana es la más opuesta de todas las nueras en la casa. ¿Cómo pues se va a ganar a la suegra? ¿Cómo se va a ganar a los suegros? ¿Cómo se va a ganar a los cuñados para Cristo? Si es la más grosera, la más rezongona, la más opuesta. El yerno es el más grosero y es cristiano y a veces hasta hijo de pastor, y es el más grosero, el más prepotente. Así no te vas a ganar a los suegros, ni a los cuñados, ni a nadie. Los vas a alejar porque van a decir: no, si este que es hijo de pastor, si este que es cristiano es así, pues ¿cómo serán los que no son? Mejor así nos quedamos. Sometámonos a Dios. Esa es la orden. Sometámonos a Dios. Quiero que mi hogar sea bendito y que la bendición de Dios caiga sobre mi hogar, esté yo en casa o no esté yo en casa. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Amén, iglesia, o no. Digo, porque si ya no le gusta, pues ni modos. Yo puedo seguir avanzando mucho más, pero me quedo hasta ahí, iglesia, porque el asunto fue a quién debo obedecer. Y comencé que la obediencia debe empezar ¿desde dónde? Desde casa. ¿Sí me entendió esa parte, iglesia? Yo me someto. La esposa dice: yo me someto a mi esposo, pero que mi esposo se someta a Dios. Y el resultado, dice Efesios 6: mis hijos honrarán a sus padres. Y lógico, ¿honrarán a quién? ¿Se da cuenta? Ahí está la ganancia. Ahí está la ganancia, iglesia. No haga más, no haga menos. Sometámonos a Dios. Hijos, esposa, vente, vámonos, vamos a orar un rato en la casa. Vamos a doblar nuestras rodillas. Hijas, que la hija no quiere que, ay no, yo ahorita no la obligues, no la obligues. Porque dicen que a la fuerza ni los zapatos. Y eso es cierto, no la obligues. Entra tú al arca. Tus hijos y tu esposa entrarán después de que te vean a ti arriba. ¿Se da cuenta cómo obedecer a Dios no se trata de golpes, jalones, empujones y obligar y imponer? No, se trata de ser ejemplo. Los hijos, la esposa, ¿cómo va a aprender a trabajar en la iglesia? Cuando el esposo trabaje en la iglesia. ¿Cómo va a aprender los hijos que cuando vienen al templo se da una ofrenda, se da algo para el Señor? Viéndonos a nosotros, ¿qué cosa? Darlo. Imagínese que en casa usted, desde casa usted le dice a los hijos, o sin que usted sepa que los hijos lo están viendo, o sabiendo que ahí están, usted le dice a la esposa: bueno, ¿ya llevas para darle al Señor lo que le toca? Sí, mira, tengo esto. Me voy a llevar estas de 50 centavos para darlas de ofrenda. Ya tengo muchas ahí. ¿Qué cree que van a dar los hijos cuando crezcan? Lo que ya les sobra, lo que ya no les hace falta. Eso es lo que van a dar.
Por eso la palabra del Señor dice: someteos ambos, esposo, esposa, en el temor de Dios. No es necesario que le grites a los hijos, no es necesario que los insultes. No es necesario que le digas: tú te pareces a tus abuelos, tú te pareces a los padres de tu madre, o te pareces a los de su familia, igual de opuestos. No. Gánatelos sometiéndote en el temor de Dios. Humíllate a la presencia de Dios. Humíllate. Y Dios te exaltará cuando sea necesario. Ponte de pie, por favor. Es un bosquejo muy sencillito que hoy quise compartir con ustedes. Yo pensé que decía que estaba muy feo el sermón. Ay, Dios. Bueno, es un sermón muy sencillo, pero lo quise dar así para que yo lo pudiera explicar, porque yo no puedo explicarlo de otra manera. Espero que ustedes hayan podido captar la idea. Someterme a Dios, obedecer a Dios, y lo demás Dios lo va a hacer. Gracias, Señor, por tu palabra. Te alabo, Señor, y te bendigo, porque tú eres grande, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. No, tu palabra no es sencilla. Tu palabra es rica, es hermosa, es poderosa. Pero digo sermón sencillo, Señor, porque soy ignorante para exponer tu palabra, quizá como tú lo deseas. Pero lo he hecho con todo mi corazón, Señor, para mi propio hogar, para mi propia familia y para las familias de la iglesia Ebenezer, para las familias de mi amada iglesia virtual, Señor. Porque nada es a base de gritos, todo es a base de ejemplo. Tú mismo lo dijiste: sé ejemplo en todo, en todo. Y tú mismo dijiste: aprended de mí, que soy manso y humilde. Tú nunca dijiste: si no eres manso y humilde como yo, te voy a destruir. No, dijiste: aprended de mí, es decir, tú eres nuestro ejemplo. Y nosotros debemos ser imitadores de Dios como hijos amados. Y nuestros hijos imitarán nuestra fe. Nuestros hijos imitarán nuestra obediencia cuando vean que nosotros nos sometemos también al propósito tuyo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por todo. Gracias. Amén. Siéntese un momentito, por favor, y permítame cantar ese estribillo que dice: tú lo que necesitas es a Dios. Amén. Y después yo dejo el lugar a mi hermano Jorge para las peticiones, y los saludos los estará leyendo nuestra hermana Lisita. Ahí donde está. Tú lo que necesitas, tú lo que necesitas, tú lo que necesitas es a Dios. Tú lo que necesitas, tú lo que necesitas, tú lo que necesitas es a Dios. Y vivirás cuando veas que las cosas no van bien. Lo que necesitas es a Dios. Tu vida
necesitas es a Dios. Última vez, iglesia. Tú lo que necesitas, tú lo que necesitas, tú lo que necesitas es a Dios. Tú lo que necesitas, tú lo que necesitas, tú lo que necesitas es a Dios. Y vivirás cuando veas que las cosas no van bien. Tú lo que necesitas es a Dios. Cuando veas que las cosas no van bien, tú lo que necesitas es a Dios.